Hoy exploramos un fenómeno poco visible pero impactante: ciudades estadounidenses que dependen de sus vecinos canadienses y que ahora enfrentan el silencio. Imagina una ciudad que vive del flujo diario de visitantes extranjeros. ¿Qué pasa cuando ese flujo se detiene no por guerra ni desastre, sino por cambios sutiles? Eso ocurre en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Los canadienses han dejado de cruzar y las ciudades que dependían de ellos se están apagando. Visitaremos 10 pueblos que viven esta transformación, donde la prosperidad dependía de una frontera abierta. ¿Qué tan segura es tu ciudad? ¿Depende de algo que podría desaparecer mañana? Acompáñame a descubrirlo. ¡Vamos allá! Nuestra primera parada nos lleva a un lugar peculiar, un punto de encuentro entre dos naciones: Blaine, Washington, un pueblo fronterizo que alguna vez prosperó gracias a su ubicación estratégica. Este era un pueblo que esencialmente funcionaba como el buzón de correo y la gasolinera predilecta de nuestros vecinos del norte, Canadá. Un punto clave en el mapa para muchos canadienses. En su apogeo, miles de canadienses cruzaban la frontera a diario, impulsados por la necesidad de recoger paquetes que les esperaban al otro lado. Era una rutina común, casi un ritual. Aprovechaban el viaje para llenar el tanque de sus vehículos con gasolina más económica y realizar compras diversas, beneficiándose de los precios y ofertas disponibles en Estados Unidos. Pero, de repente, todo cambió drásticamente. Una serie de factores convergieron para alterar el panorama, incluyendo tensiones políticas crecientes entre los países, la implementación de nuevos impuestos que afectaron el atractivo de las compras transfronterizas, y un tipo de cambio cada vez más desfavorable que encareció los productos estadounidenses para los canadienses. Todos estos elementos combinados actuaron como un fuerte disuasivo, alejando progresivamente a los visitantes canadienses que antes frecuentaban Blaine. El impacto fue devastador. El tráfico de vehículos canadienses se desplomó, experimentando una caída de más del 75% en un periodo relativamente corto. Como consecuencia directa, las gasolineras que antes rebosaban de actividad y los centros de paquetería ahora lucen inquietantemente vacíos, con muchos de ellos obligados a cerrar sus puertas de forma permanente. Un silencio sepulcral se ha apoderado de las calles, un contraste abrumador con el bullicio que caracterizaba a Blaine en el pasado. En esencia, Blaine no solo sufrió un revés económico significativo, sino que también perdió algo mucho más profundo: su propia identidad, aquello que la definía como comunidad. Los residentes locales, aquellos que vivieron los años dorados de Blaine, recuerdan con nostalgia los días de prosperidad y bullicio comercial. Ahora, esa vibrante atmósfera ha sido reemplazada por la desolación de carreteras vacías y la imagen sombría de negocios cerrados, con sus persianas permanentemente bajas. La infraestructura del pueblo, desde sus comercios hasta sus servicios, fue meticulosamente diseñada para atender a una clientela específica que, lamentablemente, ya no existe. Blaine se erige como un ejemplo perfecto, aunque trágico, de las consecuencias devastadoras que pueden surgir al depender excesivamente de un único flujo económico externo. En este proceso de declive, Blaine no solo perdió una fuente vital de ingresos, lo que es aún más grave, perdió su razón fundamental de ser, el propósito que unía a su comunidad. Ahora, la gran pregunta que se cierne sobre Blaine es: ¿qué le depara el futuro a una ciudad que, de repente, se encuentra sin un propósito claro? ¿Cómo se reinventa una comunidad que ha perdido su identidad? La historia de Blaine sirve como una advertencia clara y contundente sobre la fragilidad inherente a la dependencia económica y la importancia de la diversificación. Cataratas del Niágara, lado estadounidense. Antes, epicentro del turismo binacional. El cruce de canadienses cayó un 60%. Restaurantes y tiendas de souvenirs luchan por sobrevivir. El turismo era el motor. Sin él, la ciudad envejece y los jóvenes se van. Las calles cerca de las cataratas están vacías. La belleza natural contrasta con la decadencia económica. Ni siquiera tener una maravilla mundial garantiza prosperidad si dependes de visitantes extranjeros. El efecto dominó es claro: menos turismo, menos trabajo, menos futuro. Niagara Falls, New York, es ahora un cascarón vacío, una advertencia sobre la importancia de diversificar la economía. Point Roberts, una península aparentemente tranquila que se adentra en el mar de Salish, presenta un rompecabezas geográfico único y desconcertante.
Es una rareza geográfica, una curiosidad grabada en el mapa, un testimonio de la naturaleza a veces arbitraria de las fronteras y los límites. Esta pequeña porción de territorio estadounidense solo es accesible por tierra a través de Canadá, una peculiaridad histórica que ha moldeado su identidad y destino. Durante décadas, su existencia misma ha estado entrelazada con su vecino del norte. Su dependencia de Canadá era total. La comunidad dependía de Canadá para servicios esenciales, emergencias, abastecimiento, las verdaderas necesidades de la vida moderna. Pero ahora, los lazos que los unían se están debilitando. Canadá reduce acuerdos de servicios, dejando a Point Roberts cada vez más aislado. El aislamiento es asfixiante, una realidad sofocante que amenaza con deshacer el tejido de esta comunidad única. Negocios cierran, fachadas cerradas, sueños que se desvanecen tras puertas con llave, las casas no se venden, las propiedades permanecen en el mercado, sin interés y sin cariño. La comunidad se siente atrapada, con la sensación de estar varados, a la deriva en un mar de incertidumbre. La colaboración que los mantenía a flote se desvanece, la línea vital de la cooperación transfronteriza desaparece lentamente. Point Roberts no es solo una anomalía geográfica, es un microcosmos de los desafíos que enfrentan las comunidades fronterizas en todo el mundo. Point Roberts es una prisión geográfica, un drama humano en cámara lenta, una tragedia que se desarrolla ante nuestros ojos. La vida aquí dependía de una frontera abierta y cooperación vecinal, una relación simbiótica construida sobre la confianza y el beneficio mutuo. Cuando esa puerta se cierra, cuando esa arteria vital se corta, las consecuencias son devastadoras. La existencia misma del pueblo peligra, la supervivencia de este asentamiento único está en juego. Es el ejemplo extremo de cómo una línea en el mapa puede definir el destino, un recordatorio contundente del poder de las fronteras para moldear vidas y destinos. Una advertencia sobre la vulnerabilidad de depender de un solo vecino. Una lección sobre la fragilidad de las comunidades, que dependen de una sola conexión inquebrantable. Sault Ste. Marie, Michigan, una ciudad fronteriza con una rica historia y un espíritu comunitario vibrante. Y su gemela canadiense, Sault Ste. Marie, Ontario, unidas por lazos culturales y económicos que se remontan a siglos atrás. Eran una sola comunidad, unidas en propósito y destino, pero dividida geográficamente por el río St. Mary's, que actuaba más como un conector que como una barrera. El tráfico diario, un flujo constante de personas y bienes, cayó más del 57%, un indicador alarmante de la desconexión que se avecinaba. La rutina binacional, el ir y venir constante que definía la vida en ambas ciudades, desapareció casi de la noche a la mañana, dejando un vacío palpable. Comercios reducen horarios, luchando por sobrevivir ante la falta de clientes y la incertidumbre económica. La energía fronteriza, esa vitalidad única que surge del intercambio constante, se apaga lentamente, dejando tras de sí un silencio inquietante. La ciudad estadounidense perdió a su otra mitad, su reflejo en el espejo canadiense, la parte que la complementaba y la hacía completa. Quedando más pequeña y aislada, sintiéndose como si una parte esencial de su identidad hubiera sido amputada. No hubo colapso repentino, un evento catastrófico que marcara el final, sino una lenta pérdida de pulso, un debilitamiento gradual que se siente en cada rincón de la ciudad. La conexión que definía a la ciudad, el puente que unía a las dos Sault Ste. Maries, se ha debilitado casi hasta romperse, amenazando con desintegrar la identidad binacional que la caracterizaba. Sault Ste. Marie es ahora una ciudad, enfrentando un futuro incierto, que late con menos fuerza, luchando por reinventarse y encontrar un nuevo camino a seguir. Es la historia de cómo la interdependencia, que una vez fue su mayor fortaleza, puede volverse una debilidad devastadora cuando se interrumpe abruptamente. Cuando la mitad de tu comunidad se va, cuando los vecinos se convierten en extraños, el vacío es imposible de llenar, dejando una cicatriz profunda en el tejido social de la ciudad. Una lección sobre la importancia de no depender de un solo lazo, de diversificar las conexiones y construir una resiliencia que pueda resistir incluso las separaciones más dolorosas. Calais, Maine y St. Stephen, Canadá, fueron ejemplo de amistad transfronteriza. El cruce vehicular cayó un 64%. Calais sufre, mientras St. Stephen se adapta y se vuelve autosuficiente. Comercios en Calais luchan por sobrevivir. La vitalidad se ha ido. Main Street está llena de locales vacíos y polvo.
La dependencia no era tan mutua como creían. Calais mira al otro lado del río, recordando mejores tiempos. La soledad crece mientras su vecino prospera. Es una lección dura sobre la vulnerabilidad de la interconexión. Cuando uno de los dos lados cambia, el otro queda atrás. Reinventarse es la única opción. Derby Line, Vermont y Stansted, Quebec, comparten edificios y vidas. El tráfico desde Canadá cayó un 66%. Los controles y la burocracia han enfriado la relación. No hubo colapso económico, pero sí una erosión cultural. Familias y amistades se ven menos. La espontaneidad se perdió. La ciudad se desdibuja, perdiendo su identidad única. Derby Line demuestra que una frontera afecta más que el comercio, también las relaciones humanas. El espíritu de comunidad se apaga lentamente. Una advertencia sobre cómo la burocracia puede destruir lazos históricos. Hulton, Maine, era una parada clave para camioneros y viajeros canadienses. El tráfico cayó un 68%. Ahora, la gente simplemente rodea el pueblo. Tiendas y moteles están vacíos. La economía opera en mínimos. Hulton ha sido borrada del mapa logístico. Su prosperidad dependía de ser una parada conveniente. Cuando esa ventaja desapareció, la ciudad perdió su lugar en el mundo. Un recordatorio de lo frágil que puede ser la relevancia de una ciudad. Massena, New York, era el paraíso de compras para canadienses. El tráfico cayó más del 70%. Grandes tiendas como Walmart y Target cerraron. Los estacionamientos están vacíos. La comunidad perdió empleos y esperanza. Si ni los gigantes del retail sobreviven, ¿qué queda para los demás? Massena lucha por una nueva identidad tras la caída de su modelo de negocio. La ciudad es ahora un símbolo de resignación y cambio forzado. Depender de un solo tipo de cliente puede ser fatal. Una advertencia brutal sobre la necesidad de diversificación. Port Angeles, Washington, dependía del ferry a Victoria, Canadá. El flujo de turistas se desplomó por precios altos y controles lentos. Hoteles y restaurantes luchan por sobrevivir. El ferry parece un barco fantasma. Guías turísticos y pequeños empresarios están en crisis. Muchos han cerrado o buscan reinventarse. Una sola conexión era el pilar de la economía local. Cuando ese pilar falla, toda la estructura tambalea. Port Angeles muestra el riesgo de depender de una sola ruta. Pembina, Dakota del Norte, era un nodo logístico clave para el comercio con Canadá. El tráfico cayó un 72%. Las empresas canadienses encontraron rutas alternativas. Los centros logísticos están vacíos. La ciudad ha perdido relevancia. No hubo protestas ni titulares. Simplemente, los camiones dejaron de llegar. Pembina se desvaneció en el mapa logístico. Es el fin silencioso de una era. La eficiencia manda, y los lugares que dejan de ser útiles son descartados. Una lección sobre la rapidez con que puede cambiar la fortuna de una ciudad. 10 pueblos, 10 advertencias silenciosas. La cercanía, que fue su mayor ventaja, se volvió su mayor debilidad. Cuando dependes de otros, basta que dejen de venir para que todo cambie. Estas historias son un espejo de la fragilidad de la dependencia. La autosuficiencia y la diversificación no son lujos, son necesidades. ¿Tu ciudad, tu trabajo, tu vida tienen un plan B? Piénsalo, nos vemos.